a la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, 1. Caminando en unidad es el tema del día de hoy, tema número 9 de esta serie. Efesios, identidad, unidad y propósito. Estamos estudiando la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios y estamos yendo versículo a versículo. Hoy llegamos al capítulo 4 y vamos a abarcar de los versículos 1 al 6 y vamos a tomar como base primero el versículo 1 del capítulo 4. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo y estoy ahí. Estoy listo para que el Señor me hable. Pues vamos a la palabra de Dios. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, estamos en un punto clave en esta epístola a los Efesios. Los primeros 3 capítulos pues fueron el fundamento teológico. Vimos allí, todo lo que tiene que ver con la identidad del creyente, la elección, la gracia, la salvación, la adopción, que somos un solo pueblo, un amor que nos une. Y ahora Pablo hace un giro natural que casi hace en la mayoría de las epístolas, va de la parte teológica hacia la parte muy, muy práctica y devocional. Porque si ya sabemos quiénes somos, ahora toca vivir como aquellos que somos. Y esto es como cuando compras un mueble de esta mueblería que está aquí por el 10 y la Silver, por ahí el 610, ustedes saben, una mueblería azul, que no quiero decir IKEA para no hacerlo un comercial, pero bueno, esa mueblería en donde tú compras el mueble, un mueble que lo ves ahí en el display, en el showroom, lo ves enorme, y cuando bajas a la bodega a recogerlo, te encuentras con una cajita de este tamaño y dices, órale, ¿qué pasó ahí, no? Entonces vas y tomas este mueble. El mueble viene con un manual que es un manual muy particular. ¿Cuántos lo conocen ese manual? No tiene letras, no dice nada. Es como para gente que no sé, así que no entiende bien, ¿no? Porque son solamente dibujitos y monitos y así, y está medio complicado. Ves el manual. Pudieras tener el manual ahí en tus manos, doblar las hojas, copiar los dibujos que aparecen allí en una hoja en blanco. Incluso pudieras ver un video en YouTube en donde sale una persona allí armándolo y te haces un experto. Pero si nunca tomas las herramientas que vienen en la caja, el desarmador y las llavecitas, los tornillos, todo esto, no importa cuánto sepas acerca del manual. No importa que sepas cómo armarlo. Si no tomas todo y comienzas a armarlo, pues no hay mueble. Así Efesios capítulo 1 al capítulo 3, pues fue como ese manual. Vimos el manual y todos los detalles, pero a partir de Efesios capítulo 4 y el versículo 1 es el momento de armar el mueble, de poner manos a la obra. Y esto nos trae a nosotros ya una aplicación, y es que podemos conocer mucho acerca de doctrinas, con precisión incluso, y saberlas de memoria, memorizar versículos, lo cual es muy bueno. Podemos explicar la elección, la gracia, el misterio que Pablo tenía para predicar acerca de judíos y gentiles, pero si esa verdad no se vive, se queda en teoría nada más. Y sabes, la fe no es para almacenarla en la cabeza. No, la fe es para vivirla. La recibimos, la almacenamos, pero luego la vivimos. Y es que hay cristianos que, como dije, pueden explicar Efesios 1, 2 y 3 con precisión acerca de la elección, la adopción, todo esto, pero si esa verdad no se arma en la vida, se queda solamente en información, la cual, pues, si no se practica, pues, viene a ser obsoleta. Y por eso es que tenemos a cristianos divisivos, a cristianos aislados. Y por eso Pablo abre este capítulo de esta forma: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y comienza presentándose él como ejemplo. Pablo no solo predica acerca de la unidad, tema que vimos en la enseñanza anterior, él vive la unidad. ¿Cómo vive la unidad? Porque hablamos acerca del precio de la unidad. No sé si usted lo recuerda. Pablo vive la unidad estando preso por ella. Tanto así es una realidad. No solamente era teoría, sino que él estaba dispuesto a ir a la cárcel por esa verdad, por esta unidad del pueblo, del cuerpo de Cristo. Él sabe que la unidad tiene un precio y él lo está pagando con gozo. A veces pagamos el precio, pero lo hacemos quejándonos, ¿no? Y hacemos lo que nos dicen, pero quejándonos. Pablo no, él lo hacía con gozo. De hecho, en Filipenses, él habla, le llaman a esta la epístola del gozo, otra de las epístolas que le escribió desde la prisión.
Luego, continuando con lo que estamos viendo, después de decir yo, poniéndose él como ejemplo, la siguiente frase todavía sigue el ejemplo de Pablo de lo que va a enseñar y les dice, os ruego. Pablo no está ordenando como un sargento. A menudo somos expertos en eso, en dar órdenes, en tronar los dedos y nos gusta mover el pandero y decir, tú te vas para allá y tú te vas para allá y tú también y tú te callas. Y eso es como que la tendencia que hay en muchos de nosotros. Pero aunque Pablo pues tiene autoridad apostólica para dar mandatos, fíjate cómo él opta por rogar, por pedir las cosas pues con amor. Y decir las cosas pues con este objetivo de no ser incisivo, de no ser ofensivo, sino de amar a las personas. Y eso dice mucho. El que conoce el amor de Cristo no domina a la fuerza. ¿Qué es lo que hace? Guía con ternura. Esto es algo que podemos aplicar a nuestra vida, a nuestra familia. Si nosotros pedimos las cosas de una manera amable y bonita, podemos decir lo mismo, pero la manera en la que nosotros lo decimos dice mucho. A veces decimos las palabras correctas, los discursos correctos, pero con una actitud, perdonen la expresión, que apesta. Podemos decir, pues sí, yo voy a hacer esto, pero con una actitud así, ¿no? Arrogante, soberbia. Sin embargo, vemos en Pablo cómo él está haciendo una invitación y la está haciendo a través del amor. Él ruega porque sabe que caminar en unidad no se logra a punta de garrotazos. No sé si tú conoces iglesias en donde todo es garrotazo. Y en esta temporada en la que estábamos ahorita cantábamos acerca de la Navidad y ya me imagino por ahí uno que otro comentario en YouTube. Y sobre todo en YouTube, en donde puedes usar una identidad que no eres tú, en donde puedes usar un perfil falso, en donde no das la cara. Y ya me imagino, son unos paganos. Ya nos pusieron ahí en la posada navideña juvenil, ya ahí en los comentarios, son unos paganos. Bueno, saludos. Dios les bendiga. Pero algunos son así, o sea, viene la temporada de darle garrotazos a otros cristianos y así es como interactúan muchos entre creyentes, entre ministerios, a punta de garrotazos y de amenazas y todo este tipo de cosas. Pero decía que caminar en unidad no se logra a punta de garrotazos, sino por convicción. Y esa convicción viene de la palabra de Dios, viene de haber sido impactado por el Evangelio, de haber sido transformado, de haber entendido que el Señor quiere transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? Así que si la unidad para nosotros es una convicción que nace del corazón, va a haber una respuesta al ruego que el Señor nos hace a través de Pablo. Ahorita vamos a ver cuál es ese ruego. Pero por otro lado, la unidad que se basa en la imposición solo va a funcionar mientras haya vigilancia. Nosotros no solemos andar detrás de las personas, como en algunas iglesias, ya diezmaste. Y te andan auditando. No sé si usted viene de ese ambiente en donde te andan auditando. Y en algunos lugares hasta ponen un board, así un pizarrón ahí con las personas que han dado su diezmo y con las que no. Y ahí ves, la familia Gutiérrez lleva 3 sin dar diezmo y todos lo están viendo, ¿no? No, pues ya, ¿qué hace la familia Gutiérrez? No, pues damos porque pues ahí todos nos están viendo y se dan cuenta que no hemos dado. Y si no das, se te quedan viendo como, qué mezquino es el hermano, yo sí he diezmado y todo este tipo de cosas. Pero no nos gusta a nosotros andar detrás de la gente auditándola y diciéndole, ya llevas 3 que no has entregado de tus notas del discipulado. No, cada quien sabe. Por eso el mensaje fue el que tú sabes quién eres. El mensaje fue, you know who you are. Si te toca, ya sabes quién eres y ya sabes qué hacer. Porque no nos gusta andar detrás de la gente, ni que fuéramos niños chiquitos. Decía que la unidad basada en la imposición solo funciona mientras hay vigilancia. Y Pablo no tiene esa intención. ¿Qué es lo que Pablo ruega? Dice el versículo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ruega algo que tiene que ver con el andar. Dice que andéis. Y esta palabra andar, peripateo, en el griego es una palabra que aparece muchas veces aquí en esta epístola. Aparece aquí en el versículo 1, aparece en el versículo 17, en donde dice, no andéis como los otros gentiles. Aparece en el versículo 2 del capítulo 5, en donde dice, andad en amor. En el mismo capítulo 5, versículo 8, aparece allí, dice, andad como hijos de luz. En el versículo 15 dice, andad sabiamente. Ahí nos describe el andar, la vida del creyente. Andar, si lo vamos entendiendo, si lo vamos captando de acuerdo al contexto de cómo aparece en la epístola, no es un movimiento ocasional.
No es algo que hacemos ocasionalmente. Algunos suelen venir a la iglesia, y no lo digo a forma de crítica, simplemente es una ilustración, un ejemplo. Suelen venir a la iglesia vestidos pues en playera, en jeans, en tenis. No pasa nada, no lo estoy criticando, todo bien. Si usted se siente cómodo así, no hay problema. Siempre y cuando no vaya a predicar, ¿verdad? ¿Se imagina que yo llegue así? Bueno, el punto es que algunos vienen así y llega la posada que viene. Ay, perdón, ya dije posada, no voy a tropezar a alguien. Bueno, el convivio que vamos a tener el sábado con los servidores que están activamente en la iglesia. Pues el requisito, lo que les estamos invitando es que se vengan pues, bien vestidos, ¿no? Bien arreglados. Eso para algunos va a ser cosa de una vez al año. Para la posada y nunca más se vuelven a poner ese outfit, ¿no? Bueno, andar no es algo ocasional, es un estilo de vida, lo cual es continuo, lo cual también se traduce como caminar. No es algo que hacemos un domingo y nos olvidamos el lunes, tiene que ver con toda nuestra vida, eso es el andar. Así que nuestro caminar revela quiénes somos. Tú por ver a algunas personas, tú puedes detectar su identidad. Hace algunas semanas estábamos nosotros en Chilpancingo, Guerrero, si hay alguien que es de Guerrero, andábamos por ahí en Chilpancingo, Guerrero, íbamos de camino y paramos en una gasolinera, en una tienda llamada Oxxo, allá en México, y paramos a comprar algo para comer y eso, y para seguir en el camino, algunas aguas, y de pronto a lo lejos yo vi a alguien que venía caminando, dirigiéndose hacia el Oxxo. Yo dije, hijo, ¿a quién me recuerda? Dije, me recuerda a alguien. Yo seguí comprando y de pronto entra y comienza a platicar con otras personas que estaban allí y yo los veo y dije, estos son músicos. Nada más de verlos me di cuenta que eran músicos, de oírlos hablar. Y a uno de ellos lo vi más de cerca y le digo, oye, ¿tú te apellidas? Le dije el apellido. Primero les dije, ¿son músicos? Y dicen, sí. Y le dije al otro, ¿tú te apellidas? Le di el apellido. Y me dice, sí, y se queda sorprendido. Y le digo, no inventes, tú eres hijo de uno de mis maestros de la universidad. Y él se queda así, le digo, cuando me sentí viejo por primera vez. Le digo, yo te conocí, eras un niño. Le digo, tu papá me daba clases a mí debajo, y yo iba a la casa de tu papá, que fue mi maestro en la escuela también, y tú eres un niñito allí que andaba jugando, y ahora ya era todo un hombre que andaba en gira con unos artistas por ahí que iban a tocar en el mundo, ¿no? Y él se quedó sorprendido, y me dice, ¿cómo me reconociste? Le digo, es que caminas igualito que tu papá, brother. Idéntico, es inconfundible, la misma manera de caminar. Le digo, tu manera de caminar me recordó a mi maestro y cuando te vi, pues resulta que sí era, ¿no? Qué coincidencia que nos viniéramos a encontrar en un Oxxo de Chilpancingo, Guerrero, las cosas más random que pueden pasar en la vida. Pero decía que nuestro caminar revela quiénes somos. Mi hija Abigail camina igualito que yo la veo y digo, camina igualito, igualito es la copia. Bueno, hoy tú y yo vemos a youtubers de contenido cristiano que saben muchísimo, pero su manera de caminar, su manera de tratar a los demás, revela su identidad, revela quiénes son en realidad. Y pues se ven muy lejos que sean hijos de Dios. Por eso Pablo no nos dice, vivan su vida como les dé la gana. Eso dice el mundo. Dice, caminen como es digno, caminen como corresponde. Pensando en los soldados, hace rato aquí llegó Joelito, ¿no? Que anda por allá, Joel Maldonado, que andaba por allá en el ejército y todo esto. Cuando pensamos en un soldado, el soldado se pone el uniforme, no solo cambia su ropa cuando se pone el uniforme, cambia su manera de caminar también. Ya no andaba caminando ahí, sino ya camina como soldado, camina derechito, ¿verdad? No camina igual que un civil, se para diferente, responde diferente, actúa de forma diferente, con otra conciencia. Y no es que la ropa haga al soldado, ya era soldado esta persona, pero el uniforme le recuerda al soldado cómo debe comportarse. Y así es la vida cristiana, salvando todas las diferencias. Caminar dignamente es simplemente vestir el uniforme que ya nos pertenece. Andar, de lo que habla Pablo aquí, es vivir lo que somos. Vamos al siguiente versículo, versículo 2, porque en este nos va a presentar las actitudes y las acciones de un caminar digno que guarda la unidad, dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y Pablo comienza la lista con la palabra clave humildad. Esto está primero. ¿Por qué?
Porque no se puede hablar de unidad sin pasar primero por el corazón. Quiero aclarar, hablando de esta palabra, humildad. Humildad no es sentirme poca cosa, no es andar así, no saludar a nadie, no, eso no es humildad. Humildad no es vestirme con la ropa apestosa y vieja y descuidado, no. No es considerarme basura espiritual, no, ni andar con complejos ni nada. La humildad bíblica es reconocer con toda honestidad quién soy yo y quién es Cristo. ¿Sí? ¿Quién soy yo y quién es Cristo? Esa es humildad. La unidad se rompe cuando yo soy el centro. Cuando yo me pongo en el centro, la unidad comienza a romperse. ¿Por qué? Porque no entiendo mi identidad. No vislumbro quién es Cristo y quién soy yo. Cuando mi opinión vale más que mi hermano, no que la opinión de mi hermano, sino que mi hermano. Cuando mis preferencias pesan más que el propósito. Cuando yo tengo que ganar la conversación, allí es cuando la unidad comienza a romperse. Pero cuando Cristo ocupa el centro, yo puedo tomar el último asiento sin perder dignidad. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque mi identidad no depende del puesto, de la posición, no depende de este tipo de cosas, depende del Salvador que me llamó por gracia. Esa es mi identidad. Así que yo pudiera estar aquí arriba predicando o pudiera estar haciendo cualquier otra cosa, eso no cambia absolutamente mi identidad. Yo sé quién soy en Cristo y yo sé quién me llamó y a qué me llamó y no tengo ningún problema. Y esto es algo que no es de aplaudirse, es lo que se espera de cualquier cristiano. La humildad dice, la soberbia, la arrogancia dice yo primero, pero la humildad dice Cristo primero. Después mis hermanos, y si hay tiempo, yo. ¿Sí? Primero Cristo, luego mis hermanos, y si hay tiempo, yo. La segunda palabra de la lista que aparece aquí es mansedumbre. Y es necesario entender bien esta palabra mansedumbre, porque en nuestro vocabulario o en nuestro tiempo, mansedumbre pues es algo como que, algo malo incluso. Es algo que suena a debilidad, pero en la Biblia es todo lo contrario. Mansedumbre es esto, poder bajo control. Eso es mansedumbre. Piensa en los animales, por ejemplo. Y no estoy comparando a nadie, es un ejemplo para ilustrar la mansedumbre, por favor. Piensa en los animales, los caballos, por ejemplo. Un caballo tiene muchísima fuerza. Un caballo salvaje tiene una fuerza impresionante, pero mientras este caballo salvaje no esté domado, no hay quien lo pueda montar, si no está domado. El poder de este caballo salvaje es grande, pero es inútil. Por otro lado, un caballo manso sigue siendo fuerte, sigue teniendo todo ese brío, pero ahora la fuerza de este caballo que está domado, que es manso, esta fuerza sirve para avanzar, sirve para cargar, sirve para llevar a personas a lugares, sirve para ayudar. ¿Se fijan lo importante de la mansedumbre? Porque podemos tener mucha fuerza, pero si está fuera de control es destructiva y en el mejor de los casos es inútil. Eso es mansedumbre. Mansedumbre se ve así, es tener la razón, pero decidir no imponerla. Es tener la fuerza, tener la autoridad para responder con dureza y darle a alguien con todo y decirle, no sabes con quién te metiste y qué poder tengo yo para hacerte pedazos, pero decidir responder con ternura, abrazar con amor y decir, ven, vamos a llevárnosla tranquilo. Así como Pablo con su ruego, cuando dijo, os ruego, que él tenía toda la autoridad. En otra epístola dijo, ¿qué dijo? Dijo, quitad a este perverso de vosotros. En 1 Corintios 5, cuando había un joven que estaba en pecado, en inmoralidad, estaba conviviendo sexualmente con la mujer de su padre, no nomás en las telenovelas ni en las series de Netflix, también ahí en 1 Corintios. Ese era en lo que estaba un miembro de la iglesia. Y Pablo allí actuó de otra manera, utilizó la autoridad y dijo, quiten a este perverso de entre ustedes, porque se oye entre ustedes que hay fornicación tal que ni se oye entre los del mundo. Y describe esto, y le dice, y ustedes están envanecidos, no hicieron nada. Quiten ese perverso de ustedes para que la levadura no leude toda la masa. Bueno, ¿se fijan? Esa es la autoridad de Pablo. Y vaya, yo me imagino que todos temblaron y dijeron, órale, Pablo está actuando y ejerciendo su autoridad. Pero aquí lo vemos rogando, y eso es mansedumbre. Manso no es el que no puede golpear, no, ese no es manso, sino el que pudiendo golpear,
elige no hacerlo. Me acordé de mis tiempos de secundaria, ¿no? Cuando estaba uno pequeño ahí, ¿qué traes? ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿Qué? ¿Tú qué? Pues ¿qué? ¿No? Y se agarraban ahí. Entonces una vez me tocó a mí que estaba yo así, ¿qué? Sentados. Pero cuando se paró el muchacho estaba como el tamaño de Nick, así. Le dije, no, pues todo bien, nada. Ahí nos vemos. Claro. ¿Por qué? Porque sabía que no podía enfrentar yo a ese gigante, aunque yo soy David y él fuera Goliat. Pues no. Imposible que pudiéramos enfrentarnos ahí, tener un encuentro ahí de lucha libre o de box, no, para nada. Yo no estoy hablando de eso. Ahí sí yo me vi muy mansito, pero eso no es mansedumbre. Mansedumbre es tener la fuerza, pero elegir no usar esa fuerza. El manso no explota, no humilla, no aplasta. El manso, ¿qué es lo que hace? Piensa antes de hablar. Eso es lo que hace el manso. Piensa bien. No maquina cosas, pues no. Piensa antes de hablar. ¿Qué es lo que hace antes de reaccionar el manso? El manso ora. Y decía la semana pasada, hay que orar más y murmurar menos, ¿verdad? El manso ora y lleva su causa al Señor. Tiene carácter, así como Pablo, pero no es áspero. El manso tiene convicción, pero no atropella. El manso tiene fuerza, pero no destruye. Pablo decía, la autoridad que nosotros tenemos es para edificación, no para destrucción. Y aquí vemos cómo se ve esto aplicado. Así el Señor Jesucristo se describió, de hecho, con esta cualidad de la mansedumbre en Mateo 11, versículo 29. Él mismo se describió así y dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero no solo lo dijo el Señor Jesús, el Señor modeló la mansedumbre. Porque dije que pues, podemos decir muchas cosas. No, yo soy bien manso, pero tus acciones muestran lo contrario. Jesús no solamente dijo que Él era manso y humilde de corazón, Él lo modeló mejor que nadie. ¿Por qué? Porque cuando fue arrestado, pudo haber llamado a legiones de ángeles que lo hubieran venido a defender, ¿se acuerda? De hecho, Él mismo lo dijo, cuando Pedro con su navajita esa quería surtirse a todo un ejército. Y le dice el Señor a Pedro, guarda tu cuchillito ese, tu puñal, guárdatelo. Si yo quisiera, le llamo una legión de ángeles y se surten a esos sí, de ese ejército y lo dejan más que puro polvo. Pero ahí vemos cómo Él decidió no hacer uso de esa prerrogativa que Él tenía como Dios. ¿Qué es lo que eligió Él? Eligió el camino a la cruz. En vez de traer al ejército y defenderse, eligió ir a la cruz. Él pudo aplastar con autoridad, pero restauró con gracia a la humanidad, a los que gritaban, crucifícale, salva a Barrabás y crucifica a Jesús. Vemos entonces que el manso no es una persona pasiva. Tienes ahí a la persona que le pide permiso al pie derecho para mover el izquierdo y siempre está ahí. No, es bien mansito. No, es bien baquetón, dicen ahí en mi país, ¿no? Pero el manso no es pasivo. El manso es semejante a Cristo. Es templado. Tiene recursos, tiene fuerza, pero decide encomendar su causa al Señor. Así que la mansedumbre se pone a prueba donde el ego quiere estallar. En esos momentos en donde queremos nosotros imponernos y demostrar que la podemos y esto, bueno, ahí es en donde se ve la mansedumbre. La mansedumbre se pone a prueba cuando alguien te contradice. La mansedumbre se pone a prueba cuando alguien te corrige. ¿Cómo andamos en eso? Porque ¿cómo nos duele cuando nos corrigen? ¿Cómo nos duele cuando vamos manejando y tu esposa te dice, cuidado, frena? ¿A poco no? ¿O nada más yo? Amén. Sí. Gracias, hermano. Hay sinceridad, ¿sí? Todavía no llego a la sinceridad, pero hay mansedumbre. Pero cuando nos corrigen, ¿no? Y a veces, ¿qué decimos? ¿No eres mi mamá? ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque al ego no le gusta ser corregido. Y luego, ¿qué pasa? Vamos manejando y chocamos. ¿Y por qué no me dijiste nada? Ahí sí, ¿verdad? Porque si te digo, te enojas. Bueno, ahí es en donde se prueba la mansedumbre. Cuando alguien nos corrige. Cuando alguien no nos saluda. Ahí es en donde se mide la mansedumbre. Cuando alguien nos provoca, cuando alguien nos falta el respeto, en un restaurante, en una tienda, no te atienden como tú quisieras, ahí es en donde se pone a prueba la mansedumbre. El orgulloso, ¿qué es lo que hace? El orgulloso busca ganar discusiones, pero el manso busca ganar hermanos. Ahí está la diferencia. El orgulloso quiere ganar discusiones, el manso quiere ganar hermanos. La mansedumbre protege la unidad. ¿Por qué?
porque está tratando de evitar incendios racionales y relacionales. Donde hay mansedumbre, no hay puentes quemados, porque a veces así somos, quemamos puentes, pero la mansedumbre no deja puentes quemados por ahí. Lo que hace la mansedumbre es reparar, levantar esos puentes que pudieran estar fracturados o quemados. Tú y yo no necesitamos voces más duras para gritar más y argumentar más fuerte y tener la razón y demostrar tú estás mal. No, necesitamos corazones parecidos al de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gente que pueda corregir a otros sin humillar y a la vez dejarse corregir también. Eso es mansedumbre. Gente que pueda exhortar a otros sin golpear. Gente que pueda decir la verdad con gracia, con tono de familia y hablarnos así como si le hablas a tu hermano, como si le hablas a tu mamá, como si le hablas a tu hijo, así. La tercera palabra que vemos aquí es paciencia. Creo que ahí se aplica más lo que decíamos hace rato, ¿no? La paciencia. Y aparece justo después de humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Porque no se puede ser paciente si primero no hemos muerto al ego, al orgullo. Es muy difícil serlo. Esta paciencia que viene junto con la fuerza que el Señor nos da es para hacer la voluntad de Dios. Colosenses 1, versículo 11, hablábamos un poquito ya acerca de que necesitamos fortalecernos en el hombre interior para poder guardar la unidad y amar a nuestros hermanos. Y ahora aquí en Colosenses 1:11 habla acerca de esta fuerza que el Señor nos da para hacer su voluntad. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La paciencia se ve en la manera en la que tú y yo soportamos a otros, en la que tú y yo nos soportamos entre nosotros. Ahí es en donde se ve la paciencia. No con fastidio, sino con perseverancia. Estamos en una congregación creciente, en una congregación por donde que llega mucha gente, está llegando gente nueva y todo esto. Y algo que a mí a veces me da un poco de tristeza es que podemos llegar a ser impacientes con los nuevos. La gente nueva a veces no sabemos cómo viene, no sabemos qué trasfondo tiene, qué ha vivido en otras iglesias, con qué está luchando. Y de pronto, pues sí, puede llegar alguien nuevo y ser un poco duro o irse rápido o voltearte la cara. Pero mira, antes de descartarlo, sé paciente y piensa, quizás mi hermano necesita, en vez de que lo juzguen y lo ataquen, necesita un abrazo. Y con un abrazo, con un apretón de mano, si eres más así, más macho, ¿sí? Nomás un apretón de mano así de Dios te bendiga, hermano. Con eso a lo mejor puedes ablandar el corazón de esa persona. Eso es expresar paciencia. Vemos que paciencia no es algo así como que, pues bueno, te tengo que aguantar porque no tengo de otra. No me queda de otra, ¿no? Como las esposas que le dicen, pues ni modo, me voy a casar, me casé contigo y es hasta la que la muerte nos separe, ni modo, tengo que aguantar. No, paciencia es no permitir que nuestras debilidades rompan la unidad. Que la debilidad de mi hermano y mi debilidad rompan la unidad. No sé si lo está viendo. Porque tienes ahí a alguien que es débil, pero el otro que dice ser fuerte, resulta que no es tan fuerte, es débil. Por eso se ofende, por eso anda con sus cosas de diva y de que, ay, no me saludó y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas rompen la unidad. Todos, mis hermanos, tenemos diferencias. Todos. Tenemos formas de pensar diferentes. Todos. Todos tenemos personalidades diferentes. Algunos son muy callados, así son, más tranquilos. Otros son más extrovertidos. Unos tienen mucho movimiento en redes sociales, otros nada. Tenemos personalidades diferentes. Tenemos ritmos diferentes de vida. Tenemos heridas diferentes en la vida. Porque incluso eso impacta nuestra vida. Una persona que viene de una familia desintegrada, en donde, no sé, hubo un padre ausente, hubo abuso, etcétera, reacciona y vive y percibe la vida diferente a una persona que se crió en una familia, pues digamos, normal, en donde toda la familia estaba integrada y creció junto a sus padres. Son diferentes, somos diferentes todos aquí, incluso la educación y muchas otras cosas que pudiera mencionar. Pero la unidad no se trata de que todos seamos iguales, sino de que aprendamos a caminar juntos aún con esas diferencias, aún que no pensemos igual. Y es que la paciencia
no desaparecen los problemas. O sea, aquí Pablo no nos está diciendo sean mansos, sean humildes, sean pacientes y no van a tener problemas. No. Hay problemas, los hubo. En Filipenses, ¿te acuerdas? Le dijo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. O sea, no pensaban igual. Sentir, froneo en griego es manera de pensar. Que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, su manera de pensar chocaba. ¿Por qué? Porque no estaban tomando la palabra de Dios como base, como regla, sino que estaban cada una, supongo yo, pues aferradas a su posición, aferradas a no estoy de acuerdo y hazle como tú quieras, ¿no? Eso es lo que rompe la unidad. Y estoy diciendo que la paciencia no desaparece problemas, pero sí impide que esos problemas destruyan relaciones. Si no somos pacientes, la relación se va a destruir. ¿Por qué? Pues porque no fuimos pacientes para soportar la debilidad de mi hermano, soportar aquello que no me agrada de mi hermano, etc. Pablo no solo dice soportándoos, sino que dice soportándoos en amor. Y esa frase conecta directamente con lo que ya desarrolló en el capítulo anterior, ¿te acuerdas? El amor es el fundamento de la unidad, es el pegamento, es la fuerza invisible que mantiene al cuerpo unido. Y la Escritura en 1 de Pedro 4:8 lo confirma. Vamos allá a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Estamos hablando del amor. Soportándoos con paciencia en amor. Dice 1 de Pedro 4:8. Y ante todo, ¿todo qué es? Todo. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Déjenme explicar esto brevemente, porque sí es relevante y tiene que ver con el tema, soportándonos con paciencia en amor. Donde no hay amor, la falla del otro se vuelve un escándalo. Alguien falló y como no le tengo amor a mi hermano, utilizo esa falla y hago un gran problema. Pero donde hay amor, la falla se trata con gracia. ¿Cómo se soporta con amor? Te voy a decir primero qué no es soportar con amor. No es tolerar con resentimiento, eso que dije hace rato, ¿no? Pues ni modo, te tengo que aguantar, pero por dentro estás todo amargado. No es callar con amargura y decir, pues ahora ya no digo nada. Ya me corrigieron por lo que dije, pues ahora ya no digo nada. Ya me corrigieron por lo que hice, pues ahora ya no hago nada. No, eso no es callar con amargura. No es decir, pues bueno, lo aguanto porque me toca aguantarlo. No, es algo mucho más alto. Es restaurar en vez de acusar. Cuando el otro comete un error, en vez de acusarlo, es restaurarlo. La humildad se manifiesta no al exponer al hermano cuando comete un error o cuando parece que cometió un error, sino cubrirlo. Quiero que se entienda bien esto de cubrir, porque dice Pedro, el amor cubre multitud de pecados. Es cubrir, de eso estamos hablando. No encubrir pecado. Eso es lo que hicieron allá en Corinto, con el que cayó en adulterio y se quedaron callados. Ahí fueron reprendidos. Entonces, esto de cubrir, el amor cubrirá multitud de pecados, no es encubrir el pecado, sino de proteger la dignidad de la persona. Porque puede ser que eso que nosotros creemos que es pecado, en realidad no lo es. En realidad es mi percepción o como yo quiero verlo porque estoy amargado con la persona. O simplemente porque no tengo todos los elementos. No tengo todos los elementos para decir eso efectivamente es un pecado y está mal. A veces no tenemos todos los elementos. El pastor Chuy cuenta una anécdota que le ocurrió a él de un pastor, el cual pues fue corrido literalmente de la iglesia porque lo vieron con otra mujer. Y el pastor, le vinieron con el chisme al pastor y le dijeron al otro pastor, lo vimos con otra mujer en el centro. ¿Y qué hizo el pastor, este sabio, no el pastor Chuy, sino este pastor de la anécdota? Corrió al otro pastor. Le dijo, eres un adúltero y te largas de aquí. El hombre decía, no sé de qué me hablas. Y la mujer decía, sí, yo lo vi. Pero resulta que la doñita, la hermana esta, que vio al pastor en la calle con otra mujer, lo volvió a ver. Pero esta vez se acercó a donde estaba el pastor. Y cuando iba ya lista para, pues ahí confrontarlo, se da cuenta que no era. Se parecía mucho, pero no era. Entonces vino otra vez con el pastor y le dijo, pastor, ¿qué cree? Me equivoqué. No era el pastor. Era uno parecido. Ay, no, qué error cometimos, doña hermana Espota Verderona. Ay, mire nomás. Pues ahora vamos a pedirle perdón al pastor. Y ahora sí, ya le destruyeron todo el ministerio, la vida al pastor y ahora sí ya le perdón.
¿Por qué? Porque no tenían todos los elementos, por no tratar de manera bíblica. ¿Por qué hacer? Ver un error y amplificarlo y hacer un super problema, ¿no? Estamos hablando de proteger la dignidad. Mientras que la persona crece o mientras que se buscan los elementos, mira, no te voy a exponer. ¿Sabes qué? Hablemos tú y yo. Hablemos tú y yo. Así se ve, el amor de eso está hablando. Como dijo un pastor, el amor cubre, pero la división descubre. Cuando yo percibo una falta en alguien, ¿qué es lo que debo hacer? Tomando este consejo de soportándonos con paciencia en amor. ¿Qué es lo que debo hacer cuando percibo una falta? Pensarlo mejor. Eso lo espero que lo hagan conmigo, ¿verdad? Cuando yo cometo un error o parece que lo cometo, quiero que Filipenses 4:8 se me aplique, pero aquí se trata de aplicarlo yo a otro. Cuando yo percibo un error en otro, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que cuando percibo una falta en alguien, debo de aplicar Filipenses 4:8. Pensar en todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro. No decir, sí, lo sabía. No, sino, bueno, pasó esto, pero hay que pensar todo lo bueno. Ha de ser por esto, por esto, por esto, y dar argumentos a favor de mi hermano, no engrandecer el problema. Cuando alguien trae quejas de un hermano, ¿qué es lo que hace el amor? El amor da el beneficio de la duda. No se une automáticamente al señalamiento, sino que da el beneficio de la duda. Como dice primero los Corintios 13:7, el capítulo del amor, dice que el amor siempre confía. En la palabra de Dios para todos, me gusta cómo lo dice. El amor siempre confía. Yo confío en mi hermano. Y cualquier queja que pueda venir contra mi hermano, yo voy a pensar todo lo bueno y voy a cubrirlo mientras que indagamos, mientras que vemos qué pasó. Por esto, este punto no es un detalle más, es el corazón del caminar digno. Caminar dignamente es vivir lo que somos en Cristo, ya lo vimos en el versículo 1. Ese caminar, como vimos, ya se expresa en humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Y en el versículo 3 vemos algo muy importante. Todo esto que vimos en los primeros 2 versículos requiere de un esfuerzo. Diga esfuerzo. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso Pablo usa esta palabra, solícitos. Es decir, con intención. No es, pues a ver si lo siento. No, es con intención, con urgencia, con decisión. Yo he tomado la decisión de amar a mi hermano, de cubrir a mi hermano, de pensar todo lo bueno de mi hermano. Es una decisión que tú y yo tomamos, parte de nuestra madurez espiritual. No dice el texto del versículo 3 que esperemos a sentir, esperen a sentir para guardar la unidad. No. Dice solícitos. Dios nos presenta expectativas a nosotros los creyentes, caminen como es digno, pero ¿sabes qué? Él provee todo lo necesario para que llevemos a cabo esas expectativas, para que las llenemos. Sin embargo, tú y yo debemos de tomar las fuerzas que Él nos da. Él nos da fuerzas, pero tú y yo debemos tomar esas fuerzas que el Señor nos da. Y eso requiere un esfuerzo de nosotros. Fíjate que Pablo no dice, cree en la unidad, en el versículo 3. No dice, creen unidad, no. Dice, guarden la unidad. Es completamente diferente, es cuídenla, protejan la unidad. Esto implica ¿qué? Vigilancia, implica intención, implica constancia. Implica que si yo veo algo que rompe la unidad, no voy a hacerme de la vista gorda y decir, bueno, pues ahí ni modo. No. Es intencionalidad. Si yo veo que en mi iglesia hay división, hay, pues así como que quiere haber, yo no puedo decir, pues no es mi bronca. Sí, es tu bronca, es mi bronca, es bronca de todos. Tú y yo somos llamados a guardar, a crear, sino a proteger, a guardar la unidad. Como dije, intención, constancia. La unidad es como un fuego. El Señor Jesús lo encendió y nuestro deber es que no se apague ese fuego. Y esta unidad, dice el texto, que es la unidad del Espíritu. No es nuestra, de que podemos hacer con ella lo que sea. No. Es del Espíritu. La pregunta aquí sería, ¿será que es importante esto? ¿Será que es importante que la unidad no es nuestra, sino del Espíritu? Y esto le pone todavía más peso a esto de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque mira,
Si viniera tu jefe del trabajo y te dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me cuides mi carro. Ten, aquí está, y te deja las llaves. Y es un, no sé, un BMW, un Mercedes-Benz, y te lo entrega ahí. Es alguien importante para ti y te está encargando, encomendando algo que le pertenece a esa persona. ¿Cómo cuidarías ese carro? ¿Verdad que darías las vueltas con cuidado? No, así banqueteando, brincándote las banquetas, así, no, ¿verdad? Lo tratarías con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, porque es el auto valioso del jefe. Por esto hay que considerar que esta unidad es del Espíritu Santo, no es del jefe en el trabajo, no es del pastor, es de la tercera persona de la divinidad, del Espíritu Santo. Y aquí nosotros vemos que esto es relevante porque hay que cuidarla con pasión, con reverencia. Lo que nos une es la paz del Espíritu. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que nos une. Lo que nos une a ti y a mí no es la personalidad, ni la nacionalidad, que seamos aquí todos mexicanos o todos venezolanos o todos colombianos. No. No nos une el estilo de música que nos gusta. Algunos pueden no gustarles el estilo de música. Algunos me lo han dicho y gracias por su honestidad. Pastor, yo llegué a la iglesia y me chocaba la música, pero ahora ya me empieza a gustar. Pero al principio no me gustaba. A mí me gustan los cumbiones, pastor. Bueno, está bien. Todo bien, pero pues es lo que cantamos acá y lo que nos une no es la música, no es la cultura, la teología secundaria, no, la paz, mis hermanos, es lo que nos une. Y la paz no es silencio forzado, no es aplicarme la ley del hielo para estar en paz, no te hablo, no me hables y no tenemos problemas. No es sonrisas o no son sonrisas hipócritas, no, es Cristo gobernando el corazón. De eso estamos hablando. Porque eso lo hace la gente del mundo. La de recursos humanos está peleada con la secretaria del jefe, pero pues están en una junta y, hola, se sonríen, ¿no? Sí, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de Cristo gobernando el corazón. Donde reina la paz, hay puentes, no muros. Donde reina la paz, hay diálogo, no guerra. Donde reina la paz, pueden haber diferencias, pero con respeto y en amor se pueden revisar esas diferencias. Bueno, ya vimos el esfuerzo que implica caminar en unidad. Vamos al versículo 4, porque aquí vamos a ver por qué vale la pena hacer esto, lo que nos está diciendo Pablo. Pablo nos va a dar más detalles acerca de lo que nos une y ese es el fundamento que compartimos. Dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Me voy a detener ahí, porque aquí en estos versículos del 4 hasta el 6 vemos 7 pilares que nos unen a la iglesia universal. Dice primeramente un cuerpo. Aquí Pablo no está hablando de una denominación. Una denominación es un grupo de iglesias, de cristianos que tienen estatutos, que tienen acuerdos para interactuar entre sí. Y bueno, hay muchas denominaciones, pero aquí Pablo no está hablando de una denominación, tampoco está hablando de una iglesia local específica, de un grupo pequeño. Está hablando del cuerpo de Cristo en toda la tierra. Está hablando de los creyentes en Cristo de todos los tiempos, todos los creyentes en todo el mundo, los que están ya esperando la resurrección. Está hablando de los que están ahora y de los que se añadirán, serán adoptados a la familia de Dios. Y este cuerpo, el cuerpo de Cristo, está formado pues, por una gran diversidad. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Nadie dijo amén, bueno, ancianos también, creyentes maduros, creyentes que ahí la llevan, que van en proceso, creyentes latinos, asiáticos, africanos, you name it, europeos, personas con trasfondos distintos, con temperamentos distintos, con historias distintas. Ese es el cuerpo de Cristo. Pero aunque hay grandes diferencias, tenemos un mismo Salvador. Ese es el cuerpo de Cristo. Y es que aquí en la Iglesia Universal lo que nos une no es que pensemos igual en todo. Lo que nos une es que Cristo vive en nosotros, en todos los que hemos creído. No somos piezas sueltas de un rompecabezas. Hay que entenderlo, hablando de la Iglesia Universal. Somos un organismo vivo, donde cada miembro se fortalece y donde cada miembro se pertenece el uno al otro. Vamos a Romanos 12, versículo 4. Tengo que irme un poquito más rápido. Romanos 12, así que anótelo, ya va a aparecer ahí. Dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,
Así nosotros, siendo muchos, somos, ¿qué dice? Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Está aquí usando la analogía de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Cuando un miembro del cuerpo se lastima, todo el cuerpo lo resiente. El miércoles estaba yo en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, viajando de regreso acá a Houston, y iba con mi vuelo, pues no, el vuelo iba tarde, yo iba tarde, para no echar culpas que no son. Sí, yo iba tarde, la verdad. Era un vuelo muy de mañana, el aeropuerto llenísimo para las vacaciones, y iba yo corriendo y mi hija iba conmigo atrás tratando de llevarme el paso, de alcanzarme. Entonces yo iba caminando muy rápido y de pronto una señora estaba platicando con otra, yo iba caminando muy rápido y la señora le hace, es que se fue por allá. Pareció película de los tres chiflados o del gordo y el flaco. Cuando hace esto, pues mi boca iba pasando por su mano y me da lo bueno que pues, el bigote cubre, ¿no? La hinchazón. Le pegó a mi boca iba a decir la hermana, bueno, no sé si la hermana, la señora, ¿no? Yo ni me detuve, yo seguí, ¿no? Y con la boca ensangrentada, ¿no? Porque tenía que tomar el vuelo. Pero mi boca fue la que fue golpeada, pero le prometo que hasta la punta del pelo lo sintió. Todo mi cuerpo lo sintió. Ya cuando estaba esperando pasar la revisión, ya estaba, ¡ay! Ya me estaba viendo que estaba todo sangrado, ¿no? Bueno, son accidentes que pasan. El punto aquí es que todo el cuerpo se duele cuando un miembro pues, entra en dolor. ¿Qué pasa cuando un miembro del cuerpo está lastimado? Pues el resto del cuerpo no lo critica, ¿verdad que no? El resto del cuerpo no lo reemplaza y dice, quítenle esa boca y pónganle otra. No, no, no. ¿Qué es lo que hace? Lo cura. Y es poderoso cómo el cuerpo se regenera a sí mismo. Como hay ciertas, como la boca, pues solito se regenera, solito. El cuerpo cura al cuerpo. Y es lo que dice la palabra en 1 Corintios, que si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y así es la iglesia universal, de eso estoy hablando. Si uno cae, los demás se espera que restauren. Si uno es levantado y fortalecido, todos avanzamos. El cuerpo aplaude y se goza, de eso está hablando. Y recuerda, estoy hablando de iglesia universal aquí, al rato voy a hablar de la iglesia local. Y es que la aplicación aquí es que no hay por qué competir con mi hermano de otra iglesia. Lo he dicho y lo seguiré diciendo porque para ustedes es seguro, como decía Pablo, que yo les repita las cosas. Si un día te encuentras con un hermano que va a otra iglesia, por favor no le digas, mi iglesia es mejor que la tuya, aunque sea verdad. No te pongas en ese plan. A ver, ¿en tu iglesia decretan? Cálmate con eso. ¿En tu iglesia se cubren con la sangre de Cristo? No, cálmate. No hagas eso. No, cuando competimos, mis hermanos, estamos rompiendo la unidad. Hay que reconocer, necesito a mi hermano de la otra iglesia. Nadie dijo amén, pero es verdad. Si esa otra iglesia está creciendo y está siendo usada por Dios y las personas se están convirtiendo, a lo mejor no predican como a mí me gusta, pero está creciendo, ¿de qué de decir yo? Gloria a Dios. Cuando un miembro es usado, el cuerpo triunfa. Si mi hermano, si la iglesia es usada, pues el cuerpo de Cristo está triunfando. El cuerpo entero, por otro lado, cuando uno cae, el cuerpo entero se debilita. Por eso no estamos llamados a promover las caídas de ministros. Lamentablemente algunos cristianos son los primeros que promueven cuando un pastor cayó en esto o en aquello, o cuando alguien está mal. Nosotros como cristianos exponiéndolos. Ahí nos estamos pegando un balazo en el pie. No estoy diciendo que haya que cubrir, no, mejor no hagamos nada. No estemos exponiendo a los hermanos porque somos parte del mismo cuerpo. Son cosas que deben dolernos, sí, cuando uno cae, pero no son cosas que haya que celebrar públicamente en redes sociales, delante de los incrédulos. Hay que usar sabiduría. Así que cuidar el cuerpo no es una cortesía, no es algo adicional, no. Es supervivencia espiritual. Eso es cuidar el cuerpo. El siguiente pilar que menciona dice primero un cuerpo, un espíritu. Y esto nos enseña que no hay varios espíritus santos. Un Espíritu Santo para un grupo espiritual, una versión premium para algunos y una versión pues, más limitada para otros. No. Hay un solo Espíritu. Lo que fluye del Espíritu produce unidad. Por eso dice un Espíritu. Lo que fluye del Espíritu no produce orgullo,
contienda, competencia, todo ese tipo de cosas no provienen del espíritu con E mayúscula. A lo mejor es otro espíritu con E minúscula, no sé. El espíritu no divide, mis hermanos, hace un solo cuerpo, es lo que hizo. Y si Él está en nosotros, nuestras relaciones con otros hermanos de otras iglesias deberían reflejarlo. Así como un mismo corazón bombea sangre a todas las células del cuerpo, un mismo espíritu fluye en cada iglesia, en cada grupo, en cada denominación cristiana. El mismo espíritu que transformó a Pablo, ¿lo has pensado? Es el que está obrando hoy en nosotros. El mismo espíritu, nada más y nada menos. El mismo espíritu que obró en Pedro es el que está obrando en ti y en mí y en los creyentes del día de hoy. El siguiente pilar es la esperanza. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. No solo tenemos un mismo cuerpo, un mismo espíritu, también caminamos hacia la misma meta, una misma esperanza. Esta vocación de la que habla, la ocupación, el cristianismo práctico, tiene una esperanza. Y esa esperanza, tú sabes, no es para esta vida, es una esperanza eterna. Es una certeza, un destino preparado por Dios para nosotros. Resurrección, gloria, cielos nuevos, tierra nueva. Esa es la esperanza. ¿A poco no cuando yo leo o oigo este tipo de cosas acerca de mi esperanza, de que me espera cielo nuevo, tierra nueva, resurrección, un cuerpo nuevo, como que se me empiezan a olvidar todas las preocupaciones de lo que está pasando y todo, y digo, pues mira, yo me voy con el Señor y ahí se quedan. Los que no han creído en Él, pues ahí se quedan. Pero yo me voy a un cielo nuevo, tierra nueva, donde la justicia de Dios gobierna. Esa es nuestra esperanza. Misma esperanza para toda la iglesia universal, para todos los creyentes. Es compartida esa esperanza. Y aquí entra algo clave. Esa misma esperanza es la que nos mantiene unidos. A todos. Asambleas de Dios, presbiterianos, luteranos, bautistas, you name it. Todos anhelamos la misma gloria. A lo mejor adoramos diferente, pero anhelamos la misma gloria. A lo mejor nos vestimos diferente, pero anhelamos la misma gloria. ¿Se fija? El siguiente pilar que nos une es un Señor. Y esto nos enseña que no hay dos Cristos. Así como no hay dos espíritus o varios, hay un solo espíritu, hay también un Señor. No hay dos Mesías, no hay dos cabezas para un mismo cuerpo, no. Así que si Cristo es el Señor de todos los creyentes, del que predica gritando y del que predica bajito, de los que cantan solamente a capela con un coro y de los que son como nosotros bien escandalosos, bueno, es el mismo Cristo. Si es esto una realidad, entonces nuestras preferencias pues no pueden gobernar a todos. Es el Señor el que gobierna. Así que también evítate andar metiéndote las transmisiones de otros y poniéndole, déjate de eso, mejor ponte a leer la Biblia. Buena idea, ¿no? Andar como es digno. Caminar en unidad comienza con esta confesión. Jesús es mi Señor, dice un Señor. Eso es lo que confesamos con nuestra boca, que Jesús es el Señor, mi Señor. Y ahora que yo he creído en Él, ya lo que gobierna no son mis gustos, mi doctrina secundaria. No, lo que gobierna no es mi orgullo, es Cristo, Él es mi Señor. Luego dice una fe, y aquí no se refiere a esa fe como certeza, convicción de lo que no se ve, sino que se refiere al conjunto de creencias. Tenemos un mismo conjunto de creencias, lo que se conoce como doctrina primaria. Aquí, hablando en el lenguaje de los Efesios, la doctrina de los apóstoles y profetas, el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que en doctrina secundaria podemos cantar diferente, podemos tener ideas diferentes en cosas secundarias, pero en lo esencial, que es la salvación por gracia, por medio de la fe, en que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, en que Cristo nació de una virgen, en que Cristo es hombre y es Dios. Bueno, todas estas son doctrinas esenciales, las cuales nos unen a toda la iglesia. Diferentes tradiciones pueden expresar esta doctrina con ciertos matices distintos, pero el núcleo es el mismo, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó, que ascendió a los cielos y que volverá. Ahí está, es lo mismo que tú y yo creemos junto con nuestros demás hermanos de otras denominaciones. Y esta fe es lo que une a la iglesia universal y es lo que la ha unido a lo largo de los siglos. No importa el idioma que nosotros hablemos. Aquí del otro lado están nuestros hermanos que los domingos hablan otro idioma y predican en otro idioma. Y a mí me encanta oír al pastor Moore cómo predica con fuego. Y digo, yo quisiera predicar como el pastor Moore, pero no puedo, me canso.
¿sí? Además él está enorme así, ¿no? Y tiene una buena caja de resonancia y habla así el Pastor Moore. Bueno, yo no puedo. No importa el idioma ni el color de la piel, ¿ves? Ahí se ve la cultura que tengamos. Cuando creemos en el mismo evangelio, somos familia espiritual. Yo le estaba platicando a Braulio el sábado en la posada de los jóvenes de cómo nosotros conseguimos pues, entrar a este lugar, a rentar este lugar. Y fue algo de Dios, porque es muy poco común que afroamericanos e hispanos se junten para hacer algo para el reino. Es muy poco común. Yo tengo más de 20 años en este país, he ido a muchas iglesias y la verdad eso muy poco se ve. Y cuando nosotros llegamos a este lugar y yo vi que era una iglesia de afroamericanos, casi por poco digo, no, mejor vámonos. A los que veníamos a preguntar, ¿no? Pedir informes. Y dije, no, mejor vámonos, son afroamericanos. Pero cuando llegué, el pastor Moro me recibió a mí, al pastor Juan, con una sonrisa y nos sentimos como familia y nos dijo, sí, vénganse el lunes y ahí en la oficina y coordinamos todo para empezar a reunirnos. Y bueno, ya han sido 6 años de estar acá. ¿Por qué? Porque somos una familia, compartimos el mismo evangelio. Luego menciona un bautismo, no solo porque exista una sola técnica de bautizar, porque hasta para eso somos expertos en dividirnos. No. Es porque este bautismo comunica una misma realidad espiritual, que es que morimos al pecado y que resucitamos a una nueva vida. Eso es lo que hizo Cristo. Así como Cristo murió, Él resucitó y tú y yo también morimos al pecado y resucitamos para andar en novedad de vida. Y eso, mis hermanos, pues en algunas iglesias lo hacen de manera distinta, lo hacen así por aspersión, nosotros lo hacemos por inmersión, y etcétera. Puede variar, pero mis hermanos, esto representa lo mismo, la entrada a la familia de Dios. Así que pues no importa cómo lo haces, si lo haces en el río, si lo haces en la playa, si lo haces en la parte de atrás que tienen las iglesias, si lo haces como nosotros, en esa cosa donde comen las vacas. Está bien premium nuestros bautismos, ¿verdad? Es de lujo. Ahí como comida, como bebida de caballo, así pues ahí vas. Gloria a Dios. Pues no importa, lo importante es que lo que simboliza eso, lo que representa eso y es lo que nos une también. Por último, en esta lista de 7 pilares menciona en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No solo tenemos un cuerpo, un espíritu, un Señor, tenemos también un Padre, así es como lo expresa aquí. Y no cualquier Padre, sino el Padre de todos los que recibieron a su Hijo Jesucristo. Esto nos recuerda nuestra identidad, ¿no? Porque tú y yo no somos una organización religiosa, somos una familia con nuestros hermanos de todas las iglesias. Luego nos da 3 afirmaciones que sostienen la unidad. Él es sobre todos. Eso implica que el Señor es soberano. Él es el Señor de la iglesia. La iglesia no gira alrededor de una personalidad, de una figura, de un cantante, de un youtuber. No. La iglesia gira alrededor del Padre, alrededor de Cristo, en su palabra. Después, la otra afirmación que sostiene la unidad es que Él actúa por todos. Dice, por todos. Esto nos enseña que no hay cristianos de segunda categoría. No los hay. Quiero dejar esto bien claro. Hay algunos que llegan a la iglesia y quizás nunca se hacen miembros de la iglesia, sus razones tendrán, todavía a lo mejor después lo hacen, pero eso no los hace cristianos de segunda categoría. Simplemente los hace cristianos que todavía no deciden hacerse miembros de una iglesia. Se están perdiendo de cosas, pero eso no quiere decir que sean cristianos de segunda categoría. ¿Se entiende? Piensa en el avión. Tú vas en primera clase en el avión y te traen de todo, y te traen comida, y te traen esto, y una cobija, y una almohada, y tú dices, no, gracias. El hecho de que tú no hagas uso de los beneficios de estar en primera clase no quiere decir que seas de segunda clase. Así algunos cristianos pues no disfrutan de los beneficios porque no quieren, pero eso no los hace cristianos de segunda clase. Dice aquí que Él actúa por todos. Su obra fluye a través de nosotros. Si tú y yo creemos esto, no vamos a despreciar la obra de Dios en otro hermano. Solo porque la obra de Dios en él no se parece a la obra de Dios en mí. Y así tendemos. No es que yo al primer año ya hice esto y esto y esto, y este hermano ya lleva 5 años. Bueno, no tiene que ser igual. Y no tenemos por qué despreciar al hermano. Después dice que Él habita en nosotros, en todos los cristianos. Y esto nos enseña de nuevo que así como habita en los presbiterianos, habita en nosotros. Así como habita en una iglesia mega, también habita en
la iglesia pequeña. No hay que andar con esas cosas de, ay, esos que decretan, uy, qué feos, ¿no? Son unos ignorantes, pentecostales y cosas como estas. El mismo Dios que mora en ti, mora en ese hermano que decreta. En ese hermano que le ponen el slanket, ¿no? O sea, que cuando se cae le avientan una cobijita, ¿sí? ¿Se acuerdan de esas iglesias que le ponen? El mismo Señor habita en él también, aunque quizás no tenga todo el entendimiento que nosotros creemos tener. Esa realidad destruye el elitismo espiritual. En el cuerpo de Cristo universal, ¿qué hacemos según lo que aprendimos? Convivimos como hermanos, con cristianos diversos. Convivimos así, sin centrarnos en nuestras diferencias, sino glorificamos a Dios en lo que nos une. Hay diferencias de estilo, como vimos, de forma, de tradición, de expresión. Y aquí la unidad en la iglesia universal, con hermanos de otras iglesias, se mantiene en amor, con amor hacia nuestros hermanos. No exigiendo uniformidad, sino con paciencia, con humildad. Un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu, un cuerpo. Somos una familia global, una familia espiritual. No competimos. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. No despreciamos, bendecimos. No dividimos, edificamos. Platicaba el pastor Daniel Rubalcaba de Ciudad de México. Casa de Oración Voz de Dios es una iglesia muy grande, muy, muy grande. El auditorio tiene para 1,000 personas y tienen todas reuniones, las 2 están a reventar. Claro, es una ciudad muy grande. ¿Y qué crees? A 2 cuadras o menos hay otra iglesia muy grande. Y cuando el pastor de esta otra iglesia muy grande, que está a 2 cuadras, supo que se iba a abrir casa de oración allí, mandó llamar al pastor y le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Que vas a abrir y todo? Entonces el pastor le dijo, sí, es que pues compramos el terreno allí y tal. Le dijo, bueno, no, entonces esta conversación no tiene ningún sentido, le dijo el pastor. Porque yo pensé que venías rentando y yo te iba a convencer para que te fueras. ¿Qué tal? Pero bueno, pues ya vas a comprar, entonces pues ya no tiene sentido lo que yo te diga, pues ya está hecho. Pero puso sus límites. Y dice el pastor que en la primera reunión llegaron los sugieres de esta otra iglesia ahí para checar que ninguno de los de acá se fueran para allá. Y se estaban como los Men in Black así, checando, ¿no? Bueno, decía que dentro de esta familia global no dividimos, edificamos. Si se abre otra iglesia aquí en la otra cuadra, gloria a Dios. Y si se llena, gloria a Dios. No pasa nada. La obra es de Dios. La iglesia universal es un campo amplio donde el amor de Cristo se sostiene con puentes que pues la mente sola rompería. Ahora bien, esto es con la iglesia universal y con esto me acerco a la conclusión. En la iglesia universal hemos visto la dinámica, pero en la iglesia local hay una cara más específica. O sea, todo esto es parte también, pero es más específico, porque para convivir dentro de una iglesia local, para servir, para adorar, para tomar decisiones de forma práctica, se requieren acuerdos reales. La palabra dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta va implícita en la pregunta. O sea, con mi hermano de otra denominación que lo veo en el Costco o en el Sam's, ¿cómo está, brother? Gloria a Dios y todo, pero ya luego cada quien a su iglesia. ¿Me explico? Pero para estar dentro de una misma iglesia, pues allí sí se requieren acuerdos reales, porque no podemos caminar juntos si cada quien construye en dirección distinta. Primero a los Corintios 1:10, Pablo les dice a los cristianos en Corinto, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En la iglesia local, este grupo de creyentes que voluntariamente se unieron a esta iglesia y expresaron su deseo, yo quiero pertenecer a esta iglesia, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en una iglesia local, incluso las doctrinas secundarias requieren orden y acuerdo. Dentro de una iglesia local es muy difícil poder coexistir y cohabitar si tenemos opiniones diferentes acerca incluso de doctrinas secundarias. ¿Qué estoy diciendo? Que, por ejemplo, si alguien viene y no cree en los dones del Espíritu y no cree en el mover del Espíritu en su pueblo, en la profecía, en las sanidades, en las lenguas, en todo esto, aquí pues va a sufrir, la verdad. Le va a sufrir bastante. ¿Y qué va a pasar? Una de dos, o se va o se queda y comienza a expresar
sus inconformidades y sus desacuerdos y todo eso. ¿Y qué pasa? Pues hay una ruptura, hay un cisma, es lo que les está diciendo. Por eso les dice a los corintios, hablen una misma cosa. Y les dice a la iglesia que hablaba en lenguas y que interpretaba y que había dones de sanidades y milagros y todo esto. ¿Por qué? Porque donde hay 10 visiones, hay 0 dirección. En la iglesia local no pueden haber 10 visiones, ni 2, ni 3. Donde hay varias visiones, pues ¿qué pasa? No hay dirección en lo absoluto. Aquí la unidad en la iglesia local es más estrecha. No basta solo con amarnos, o sea, sí hay que amarnos, pero hay que estar alineados. Si tenemos un mismo Señor, si tenemos un mismo evangelio, una misma misión, pues también debemos de ir al mismo paso. ¿Te fijas? En el ejército van todos marchando al mismo paso. Bueno, ahora sí, para ir concluyendo. Pablo no dijo, memoricen estas verdades. Dijo, anden, practíquenlas, caminen en ellas. ¿Por qué? Porque la unidad no es un sentimiento. La unidad no es un acuerdo intelectual. Es un estilo de vida diario en el cual tú y yo estamos. Y se practica ¿cómo? Con pasos concretos. Los vimos, humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Y cuando tú y yo no caminamos en esta fe, no nos ponemos y no nos exponemos a todo esto, pues ¿qué pasa? La fe se estanca. Dices, pastor, ya sé por qué estaba estancado. Porque no estaba practicando esto, porque no estaba soportando a mis hermanos en amor, porque no estaba pues prestándome para esto. Aunque sé mucho de la Biblia, porque la doctrina que no se vive se enfría. Y la unidad que no se cuida se rompe. Nuestro llamado, mis hermanos, y eso quiero que quede claro mientras que estudiamos esta epístola y todo lo demás que hemos estudiado, nuestro llamado no es solo entender Efesios. Es decir, en mi iglesia ya estudiamos todo el libro de los Hechos. El pastor nos predicó como 56 enseñanzas de los Hechos, versículo a versículo. Primero los Corintios, segunda los Corintios, primera Timoteo, segunda Tito, Colosenses, Gálatas. No, qué bárbaro, nuestra iglesia. No, pero el llamado, mis hermanos, no es simplemente a entender cosas, es caminar esto que hemos aprendido. No es solo entender Efesios, sino caminar Efesios. La pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a asumir ese reto? Bueno, gracias por los 5, con eso la armamos, no hay problema. Va de nuevo, para reivindicarlos, va de nuevo. No se trata solo de conocer Efesios, sino de caminar Efesios. ¿Están dispuestos a asumir el reto? Sí, todavía ni terminaba y dijeron amén. Bueno, también cuenta, está bien, no hay problema. Le voy a invitar a que se ponga de pie y gracias por aguantarme 1:08, 1:07. Le damos gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas que esta unidad tú la compraste con tu sangre. Esta unidad es tuya, Señor. Y nos llamas a nosotros a guardarla, cuidarla, preservarla y hacerlo con solicitud. Y eso queremos hacer, Señor. Tú nos has llamado hoy a vivir como es digno. Hoy, Señor, quiero decirte y pedirte, Señor, que me sigas ayudando. Reconocer esas áreas que me han faltado, en donde no he representado dignamente este evangelio, pero hoy te pido que me ayudes, Señor, y me comprometo contigo a caminar como es digno, a vivir como es digno, en unidad, en amor, en mansedumbre, en paciencia con mis hermanos, tanto en la iglesia universal como en mi iglesia local. Y hoy, Señor, queremos darte gracias porque nos has unido. Y mis hermanos que están aquí a mi lado, que están junto a mí, pues son los primeros a los que yo puedo demostrarles que he entendido y que estoy dispuesto a caminar en esta verdad. Gracias, Señor. Vamos a hacer algo. Respetuosamente pon tu mano sobre el hombro de tu hermano que está a tu lado, de preferencia si es alguien con quien no viniste, y haz una oración por él, una oración de bendición. Dale gracias. A lo mejor ni le había saludado y mira, ya estás orando por él. Gloria a Dios. El Señor obra así en su palabra. O si el Señor te pone a salir de tu lugar y orar por alguien en específico, lo puedes hacer también y decirle al Señor, Señor, bendice a mi hermano. Gracias por su vida. Gracias porque podemos caminar juntos hacia un mismo objetivo en esta misión de llevar tu nombre a las naciones, de glorificarte y de predicar con nuestras vidas, pues somos cartas abiertas leídas por los hombres. Gracias, Señor, por tu iglesia.